Compañeros, este es el vídeo correspondiente al día 8 de abril del 2026. Como veis, y por el título, he puesto que tenemos la piel muy dura y por eso realmente los españoles ya no reaccionamos a nada, a ningún caso de corrupción. Porque tal y como voy a ir leyendo ahora, y quiero que penséis en ello y que busquéis información, que os documentéis un poco realmente de esto que llamaban transición hacia la democracia, que yo llamo, con todo el conocimiento de causa, mafiocracia, nos ha endurecido hasta tal punto las entendederas que ya no reaccionamos ante nada. Nos da todo exactamente lo mismo. Y fijaros, empezó el gobierno de Suárez en el año 1976, estuvo hasta el 81, duró, como es lógico, muy poquitos años, que fueron 8. Este 8 es indicativo del resto de los gobiernos que vienen detrás. A este hombre ya le sacaron que tenía una cuenta que le llamaban la millonetis, donde él tenía los millones que le daba la gana y lo administraba como quería. Indudablemente de ahí salió UCD, que le fueron metiendo dinero por todos los sitios. Realmente prácticamente desapareció de los escándalos tan grandes que realmente le echaron. Para más INRI, le culparon del tema de lo del aceite de colza. La gente joven no sabe lo que es eso, pero fue un envenenamiento, bajo mi punto de vista, masivo, propiciado por el gobierno americano en Torrejón de Ardoz, que ahí fue donde empezó todo, en un mercadillo que había prácticamente al lado de la base. Y aquella gente que empezó a decir que no era del aceite de colza, aquellos médicos de verdad que se preocupaban entonces por saber el qué y el cómo de las cosas, los eliminaron. O sea, así de simple y así de sencillo. Quedó mucho más fácil quitar un montón de intermediarios que había en el tema del aceite, sacárselo todo al aceite de colza y ya está. Bien es cierto que en aquellos momentos aquel gobierno no tenía ningún control sobre lo que entraba ni salía de España, aquello era un desbarajuste. Todo el mundo intentaba coger posiciones, sentarse ya en los sitios, pues como ahora, ¿no? Pero claro, como veníamos de la dictadura de Franco, que era férreo, pues allí todo el mundo empezó ya a buscar su sitio y a ver cómo clavaban la silla para no moverse. Es decir, empezamos ya aquello que llamaban democracia, aquellos padres de la patria, acordaros, ya empezaron como los de ahora, tirando realmente nada más que el bolsillo para su casa, y el resto de España y de los españoles le importábamos un pepino. Bien es cierto que todos aquellos de la transición ya sabían que tenían que coaligarse con un montón de gobiernos impresentables, pues como ahora hace el Sánchez con uno y con otro, porque había que desmembrar, había que desestructurar, había que desgajar todo ese tejido industrial de España y había que mandarlo a la basura. Bueno, y nos vino el gran hombre, el gran prohombre, el Felipe González, que estuvo ni más ni menos que 14 años. Dios, si eso no es dictadura, bueno, Sánchez va ya casi parecido detrás de ello. Y le cayeron un montón de casos. Pues mira, ahora el caso Filesa, el caso Gal, el caso Ibercopy, el caso de la SEA, el caso del hermanísimo, acordaros del Alfonso Guerra, que hizo lo mismo que la Begoña. Se sentó allí y dijo, a ver, vamos a despachar aquí, ¿quién quiere esto? ¿Quién quiere el otro? Al pobrecito lo culparon, pero era más que 2 años, o sea, no fue nada ni mucho menos de lo que luego después castigaron a la Urdangarín o a la Infanta, o ahora van a hacer con la Begoña. Si os dais cuenta, así que cada vez que hay alguien, un hermano, un pariente, pega al poder, pues surge que esta gente que dice, oye, que yo soy el marido, que yo soy la mujer, que yo soy el hermano, y venga aquí a pagarme, a pagarme, a pagarme. No quiero hablaros del tema en aquella misma época, del tema de los ERES, de la estafa inmobiliaria de UGT y de Comisión Obrera. Todo esto ya lo he ido comentando en otros vídeos. Y claro, todo aquello duró 14 años. Imaginaros la malversación, el dinero que se han llevado para uno y para otros, cómo se han colocado de ellos. Os recuerdo 1000 veces por qué están los gobiernos de Felipe González allí precisamente en República Dominicana, pues si se mantienen es por lo que se llevaron de nuestro bolsillo. Claro, luego vino el tonto, que luego después era el más listo, que luego después era el iluminado. Uno más que viene a llevársela, como por ejemplo José María Aznar. Este solamente estuvo nada más que 8 años. Y fueron tan tontos y tan estúpidos, siguen siéndolo, que todo lo que hicieron fueron casos nada más que para ellos, para perjudicarse a ellos. El caso Gürtel, el caso Quinche, el caso Púnica, el caso Lazo. Todas estas cosas que están ahora mismo en el juzgado, pues son todo lo que está aquello. Así. En vez de tirar para beneficio de España, bueno, no olvidéis que la nada más nos metió en aquella guerra, que yo tengo vídeos en los que digo
que en aquella guerra entramos para que no nos atacara el moro, que al final terminó metiéndose en aquella isla, ¿os acordáis? Que tuvieron que ir 4 legionarios en una lancha a echar a los tontos que había allí. Todo movido, es decir, si os dais cuenta, desde el año 1976 y anteriores, movido por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces quiero deciros con esto que todos los hermanísimos, la Begoña, el Begoño, el Urdangarín, son gente que se le pegan los billetes. Le pasó a la cantante esta con el chico este de Marbella, que también se le pegaron los millones a ella, y ella era por la hermanísima, ¿no? La amadísima, lógicamente, de aquel otro de Marbella. Por eso digo que tenemos la sangre, la carne muy dura, no hacemos nada. El gobierno de Zapatero duró 7 años, imaginaros lo que pasó en los 7 años, la cantidad de demandas que tenemos por el tema de las placas solares por culpa de Zapatero. Ya no digo lo que hizo después el listo, el inteligente, el gallego del Rajoy, que duró otros 7 años. Y ahora don Sánchez, ya lleva 8 años y lo que les quede, acordaros que ya hice un estudio numérico de él y dije que llegaba posiblemente al 27 y que todavía volvía a ganar las elecciones. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante tanta corrupción si es que la hemos mamado desde el principio? Desde chiquititos nos han puesto la teta de la corrupción. Este se lleva, el otro se lleva, aquí yo te coloco, allí. Bueno, imaginaros ahora las niñitas, las sobrinas de todos estos políticos que la van metiendo en empresas públicas. Y realmente, desde que se murió Franco, ¿qué se ha invertido en España? 4 carreteras porque les desbordaban los millones que le dieron en aquella época a Felipe González. La ilusión del AVE, que es mentira porque no vuela, porque va escarrilando por todos los sitios. Y esa es la España que tenemos, la España que nosotros mismos, a nosotros mismos, nos hemos hecho y que nos merecemos. En ningún momento ha habido nadie que haya dado un puñetazo encima de la mesa y haya dicho, basta ya, aquí no toca un duro nadie y vamos a administrarnos como buenos padres de familia. Para eso hace falta buenos gestores. Y si os dais cuenta, cada vez que contratan a alguien es peor que lo que ya había. Así que tranquilos, hemos mamado la corrupción, seguimos viviendo la corrupción, vamos a países hispanoamericanos en cuanto a la pobreza y a la gestión dictatorial de las cosas, y ahí estamos, contentos. Pero yo digo, mirad los episodios que yo os he contado desde el año 1976 hasta el 2026 y os daréis cuenta que nos sale humo por las orejas. ¿A cuál peor? ¿Pero a cuál peor? Han entrado con ansias de llevárselo todo, de robarnos hasta la cerilla de las orejas. Uy, ya me la han quitado. ¿Os dais cuenta? Y así vamos. No tenemos solución. Vamos a peor. Pan, compañeros.